Y nos encontramos en el cementerio de Woodland, en la ciudad de Miami, donde miles de cubanos están enterrados en este lugar y nunca vieron una Cuba libre. Tras la pista del exilio, en esta oportunidad del exilio cubano, me acompaña el doctor Salvador Leu. Salvador, ¿cuántos expresidentes de Cuba se encuentran acá? 3. Carlos Príos Carras, que estamos aquí a su lado. Carlos Hevia, que fue presidente por 2 o 3 meses a la caída de Gerardo Machado. Y Gerardo Machado, que tuvo que salir de Cuba en el año 33, cuando la revolución, y también está aquí. Doctor, usted tiene 49 años fuera de Cuba. Más 51, creo. Muchos de sus amigos se encuentran en este camposanto. Es cierto. ¿Nos pudiera decir el nombre de algunos de sus grandes amigos que hoy descansan acá? No te lo puedo decir, aunque me acuerdo de ellos, pero no quiero fallar y dejar a algunos fuera. Solo algunos, para recordar algunos. Carlos Príos, a quien fui opositor de él, pero después hicimos una gran amistad aquí en Miami. Doctor Leu, su esperanza por regresar a Cuba lo mantiene vivo. Lo vemos en sus programas de televisión, en sus intervenciones en la radio, y su compromiso por la lucha para el regreso a una Cuba democrática. Aquí están muchos de sus amigos. ¿Usted ha pensado alguna vez de que usted también lo entierren en este cementerio, o en ese momento, cuando llegue, estar en una Cuba libre? Espero estar en una Cuba libre, me gustaría por lo menos, y si no, no importa. La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. Se truecan en polvo, pero viven eternamente los pensamientos que en él se elaboraron. Aunque muchos de sus amigos dieron hasta su vida por la libertad de Cuba. Y hoy más que yo. Yo creo que has hecho muchísimo. Eres fundador de la radio hispana en el sur de la Florida. Bueno, había que hacer algo y teníamos que tener medios de comunicación para decir nuestra verdad, que no se conocía bien. Muchísimas gracias, doctor Leu. Gracias a ti, Juanita. Y seguimos tras la pista del exilio venezolano, del exilio cubano. Brevísima pausa. Y seguimos tras la pista del exilio cubano. Ahora nos acompaña Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia. ¿Tú te has puesto a pensar, Ramón Saúl, tú enterrado en Miami? Mira, el destierro es una especie de entierro vivo. Tener que salir de su patria cuando uno no quería, ver su patria esclavizada, ver llegar cuerpos de seres humanos que han perecido en el estrecho de la Florida producto de una tiranía, escuchar el dolor de las madres con sus hijos fusilados, escuchar cada rato una madre desesperada buscando a su hijo que ha salido de Cuba en una balsa y no sabe dónde se encuentra. Todo eso es un sufrimiento perenne para un desterrado. Es un dolor muy grande que se lleva en el alma, y aunque se esté vivo, uno está un poco muerto y nunca logra revivir nuevamente hasta que no regresa a su patria. A mí me aterra que me vayan a enterrar en el destierro. Siempre quise morir en mi patria, morir luchando o morir en una patria libre, y a eso aspiro y por eso lucho con todo mi corazón. Y la tristeza más grande que me da a mí es ver que un viejito cubano que quería descansar en su patria, en su tierra, tenga que morir en el destierro. Ramón Saúl, ¿cuántos cubanos están en este camposanto, en este y muchos cementerios en Miami? ¿Cuántos cubanos que lo dieron todo por estar en una Cuba libre en 51 años y que hoy se encuentran enterrados en Miami, lejos de su patria? ¿De cuántos? ¿De decenas, de cientos, de miles? Miles,
Miles de cubanos están en estos cementerios del destierro, no solamente en Estados Unidos, sino en otros lugares del mundo, en Venezuela, en Costa Rica, en Francia, en muchos lugares del mundo. El 20% de la población cubana se encuentra en el exterior versus menos de menos de la mitad de un 1% antes de la dictadura de los Castro. Así que te puedes imaginar cuántas personas fallecieron en el destierro con esa ilusión de volver a su patria libre. Hemos visto, Ramón Saúl, 3 presidentes constitucionales de Cuba están enterrados acá en el cementerio de Woodlawn. ¿Para ti qué significa? Lo triste es que desde hace casi 60 años, producto de la dictadura de Batista y luego de la dictadura de los Castro, en Cuba no hay elecciones libres. Y yo nunca en mi vida de 55 años que tengo he podido ejercer mi derecho ciudadano a emitir un voto por los dirigentes de mi país. Y como yo, la mayor parte de los cubanos ya. Así que significa un compromiso con la democracia para el futuro, para que llegue ese día nuevamente en que los cubanos podamos elegir libremente el sistema que queremos para nosotros y también los líderes, los dirigentes que lleven a cabo las labores que necesita una nación para reconstruirse y para ser próspera. Hacemos brevísima pausa y seguimos tras la pista del exilio. Y continuamos tras la pista del exilio. En este lugar se pudiera decir inusual para un reportaje, que es un cementerio. Ahora, tras la pista, está tras el exilio venezolano. Me acompaña el teniente o exteniente de la Guardia Nacional, José Antonio Colina. José Antonio, gracias por estar tras la pista. Gracias a ti, Ricardo, y esta oportunidad de estar en Tras la Pista. José Antonio, hemos escuchado ya al doctor Salvador Leu, hemos escuchado a Ramón Saúl Sánchez, lo que significa para el exilio cubano, los miles de cubanos que se encuentran enterrados en Miami y que pues no pudieron regresar a una Cuba libre. José Antonio Colina ha pensado alguna vez de que su cuerpo el día de mañana descanse en un cementerio de Miami porque no va a poder volver a Venezuela. No, sinceramente es un pensamiento que jamás ha pasado por mi cabeza. No contemplo que pueda pasarnos lo mismo que lamentablemente ha vivido el exilio cubano, y realmente no contemplo de que vaya mi cuerpo a descansar aquí en Miami, sino que eventualmente pues podremos regresar a Venezuela. José Antonio, ¿ya hay venezolanos enterrados en Miami porque no pudieron regresar a Venezuela? Sí, bueno, hay un venezolano que participó en combatiendo la intentona golpista del 4 de febrero y está precisamente en este mismo cementerio, y ya tenía tiempo aquí en los Estados Unidos, lamentablemente falleció. Hasta ahora el exilio solo tiene 7 años, pero si esto se sigue prolongando, pues sin duda alguna, pues hay muchas personas que han venido de Venezuela que lamentablemente tendrán que ser enterrados sus cuerpos y sus restos fuera de la patria. Esperemos que las condiciones políticas dentro de nuestro país cambien para impedir que esto pase, porque es demasiado triste. Primero, no tener patria, y segundo, morir en un territorio extranjero. Hablar del exilio venezolano, hay que hablar de José Antonio Colina. ¿Tú tienes familia en los Estados Unidos? ¿Desde cuándo no ves a tu familia, a tu papá, a tu mamá? No, realmente no tengo familia acá en los Estados Unidos. Mi padre y mi madre dejé de verlos aproximadamente hace 7 años, cuando salí a la clandestinidad a Colombia y posteriormente vine a los Estados Unidos, donde he tenido la mayor parte de mi exilio. Y aquí nada más tengo amigos que han sopesado esa dura carga que es no tener la cercanía de mis familiares más cercanos. Estamos viendo muchas cruces, evidentemente, estamos en un cementerio, pero son las cruces del exilio. Los venezolanos, sí, como vamos a tener un camposanto lleno de cruces, como el exilio cubano. Si la unidad no aparece dentro de la oposición y dentro de todos los venezolanos que quieren un cambio, lamentablemente también pues dentro de un futuro no muy lejano veremos una gran cantidad de cruces que reflejarán todos aquellos que no pudieron regresar a la patria, lamentablemente por el atropello y el oprobio de la dictadura que vive Venezuela, y por la incomprensión de quienes no han entendido que lo importante es la libertad y la democracia, no solo de Venezuela, sino de América Latina. Bueno, nosotros seguimos tras la pista
y seguimos tras la pista del exilio venezolano. Doctor Leu, ¿usted cree que 51 años de dictadura en la isla de Cuba, qué papel ha jugado la comunidad internacional? ¿Ha habido complicidad de las Naciones Unidas? ¿Hay complicidad de organismos multilaterales con lo que ha ocurrido y está viviendo el pueblo cubano en 51 años? Complicidad y cobardía. No se ha hecho frente al régimen de Cuba, que es un régimen totalitario que liquidó todas las libertades en Cuba con la energía que se debió haber hecho. Doctor Leu, usted fue amigo personal del presidente Reagan. ¿Qué le dijo usted al presidente Reagan por la libertad de Cuba? Usted le entregó más de 100.000 firmas del exilio cubano. 104.000 para ser exacto. Y el presidente Reagan se quedó emocionado. ¿Qué le dijo cuando usted estuvo con él en el Salón Oval en la Casa Blanca? Bueno, había un grupo de periodistas allí viendo la entrega. Le entregamos un álbum con las 10 cartas más significativas que él podía entender. Se quedó asombrado. ¿Pero qué le dijo el presidente Reagan? ¿Cuál fue el compromiso del presidente Reagan con el doctor Salvador Leu representando al exilio cubano? Él dijo que no podía haber ese tipo de dictadura a 90 millas de los Estados Unidos. ¿Ustedes creen que no les ha cumplido la Casa Blanca con los compromisos de que ustedes tengan una Cuba libre? Yo creo que el problema es mucho más complejo que ese. No olvides que Castro, que es un hombre muy inteligente, puesta la inteligencia al servicio de la maldad, se asoció a la Unión Soviética. Usted estudió con Fidel Castro, pero usted fue y ha sido uno de los mejores amigos de Juanita Castro, hermana de Raúl y Fidel, que llegó a los Estados Unidos en el 64. ¿Cuáles son las dos caras de los Castro? ¿Cuál es la cara de una Juanita Castro y cuál es la cara de Raúl y Fidel Castro? Juanita es la cara de la bondad y la verdad. Fidel es la cara del odio y de la muerte. ¿Se arrepiente de haber estado en esta lucha más de 50 años por la libertad de Cuba? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Hay que estar 50 más, si Dios lo permite, vamos a estar. Su madre fue una judía que llegó a la isla de Cuba huyendo precisamente de la amenaza del nazismo, pero su madre fue enterrada en Miami. ¿Cómo? Finalmente, después que murió mi papá, que murió en Cuba, y que yo por supuesto no pude ir en su entierro, logré finalmente sacarla vía México y está enterrada aquí. No en este cementerio, en otro, pero está enterrada aquí. Miami está repleto de tumbas de cubanos. Los venezolanos vamos a tener un cementerio privado como tiene el exilio cubano. ¿Usted cree que Hugo Chávez va a durar 50 años en el gobierno? Ojalá que no, pero nadie sabe. Chávez lo único que aspira a perpetuarse en el poder, a imitar a Castro. Y eso es muy peligroso. Ojalá que ustedes puedan salir rápidamente de Chávez. Y así hemos concluido, una vez más, Tras la Pista, en esta oportunidad, Tras la Pista del Exilio.